¿Cómo están chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. El día de hoy les traigo un video tutorial en el celular. Va a ser algo más complejo y por eso el video será un poco más largo. Y es por eso que mejor lo voy a dividir en dos partes. La aplicación que usaremos será Ibis Paint X y sin nada más que agregar comencemos. Primero creamos nuestro lienzo, de la medida que tú desees. Yo voy a usar un lienzo de 2000 píxeles en adelante para una mejor calidad. Y desbloqueamos los pinceles viendo un anuncio. Puedes usar cualquier pincel para bocetear, yo uso de preferencia los que dicen lápiz. Vamos a comenzar con una cabeza de frente, así que con un color rojo hacemos primero la estructura del boceto. Vamos a las herramientas de reglas y usaremos la del círculo. Pero al usarlo, procura hacerlo con un pincel que sea duro, para que salga el círculo completo. Por ejemplo, el pincel pluma. Como me salió intenso el trazo, le bajé la opacidad a la capa, creé una nueva capa y las fusioné para que quede la opacidad al 100% otra vez. Hice esto únicamente para al regresar al anterior pincel, los trazos sean iguales. O más fácil puedes simplemente activar el bloqueo alfa y pintar de un color rojo más opaco. Pero como notaste me encanta complicarme la vida. Luego hacemos dos líneas dividiendo el círculo en 4 partes, como una pizza personal. Luego hacemos dos líneas algo inclinadas saliendo de abajo del círculo, uniéndolas con otra línea, pero esta será solo de guía para dibujar lo restante. Hacemos dos líneas más formando un triángulo para el mentón. Ahora borramos esta línea y hacemos las últimas líneas guías para el rostro. Esta línea de aquí será para ubicar las cejas. Ahora, más o menos por aquí, dibujamos la línea para la nariz. Y solo un poco más abajo la línea para la boca. Listo, ya tenemos la base para hacer el boceto detallado. Entonces creamos una nueva capa y bajamos la opacidad a la capa anterior. Con un color oscuro, primero contorneamos la forma de la cabeza. En la parte del mentón hacemos una punta redondeada, no tan afilada. Luego seguimos con la nariz, guiándonos de esta línea horizontal para ubicarla y de esta línea vertical para saber dónde está la mitad. Aquí no voy a explicar tanto cómo hago detalles como la nariz porque ya tengo un tutorial donde lo explico de manera más detallada. En la descripción del video estarán los links a esos videos. Luego ubicamos la ceja por arriba de esta línea haciendo pequeños trazos de forma inclinada hacia un lado. Que quede de esta forma, una línea más larga al inicio y una más corta al final. Asimismo para la otra ceja. Pero si quieres ahorrarte tiempo, puedes copiarla señalándola con la herramienta de lazo. Y en este recuadro de aquí, dándole a la opción de copiar. Y luego otra vez en este recuadro, pero a la opción de pegar. Y automáticamente se pegará en una nueva capa. Luego movemos la ceja por acá. Pero como notarás, hay que voltearla. Para eso nos vamos a la capa de dicha ceja y apretamos este botón de aquí que señalaré con un recuadro rojo. Y bueno, eso tendrías que hacer antes de mover la ceja porque como notaste, se volvió al lugar donde estaba. Listo, ahora ubicamos las dos a la misma altura. Aquí me di cuenta que la nariz no estaba tan centrada, así que la moví un poco. Que los lados de la nariz queden a la misma dirección del inicio de la ceja. Ahora ubicamos los ojos unos 2 centímetros abajo de las cejas. Y hacemos la forma de un ojo almendrado o de la forma que desees. Tengo un tutorial de cómo dibujar ojos donde explico más a detalle cómo dibujarlos en diferentes formas. Como dije antes, el link estará en la descripción del video. El ojo estaba muy alargado, así que lo hice más pequeño con la opción de transformación en perspectiva. Luego ubico las pestañas, siguiendo la forma curvada del ojo. Ya saben, en el tutorial de ojos explico de manera más a detalle sobre cómo hacer las pestañas. No lo explico aquí detalladamente porque el video se alargaría demasiado.
Asimismo puedes copiar este ojo y pegarlo en el otro lado, volteando la capa antes de moverla. Listo, ahora fusiona las capas con esta opción y voy a mover un poco hacia abajo la nariz, porque estaba muy cerca de los ojos. Si notas estos pequeños errores, no dudes en corregirlos, aun si te sales un poco de las líneas guía. Ahora dibujamos los labios ubicando primero las comisuras, más o menos a la altura del lagrimal de los ojos. Y hacemos una forma de M. También tengo un tutorial de cómo dibujar labios por si te interesa. La línea de la mitad de los labios debe estar en esta última línea guía. Ponemos invisible la capa de la estructura de vez en cuando para ver cómo está quedando. Ahora vamos a dibujar las orejas. Para saber dónde ubicarlas, el inicio de la oreja debe estar en la misma dirección de la ceja. Y para la parte de abajo de la oreja, nos guiamos en donde termina la nariz. Dibujamos la oreja como en forma de C, pero no tan curviada, sino con particiones así, como si fuéramos a dibujar la mitad de un diamante. Luego la parte de adentro, con una línea curva hacia arriba. Luego otra línea curva con un pequeño gancho abajo. Y dos líneas más como un triángulo sin cerrar. Listo, para ahorrar tiempo también voy a copiar esta oreja y pegarla en el otro lado. En la capa de la cabeza y el rostro, modifico un poco con la opción de transformación. Lo alargué un poco con la perspectiva. Y con la misma opción hago un poco más hacia adentro la parte de abajo de la cabeza. Bajo esta oreja. Y si necesitas hacer correcciones más precisas, puedes usar la herramienta de licuar. Por ejemplo, hago más centrado el mentón. Listo, ahora fusiono la oreja que la había dejado olvidada sin querer. Y continúo licuando ciertas zonas, cosas que vea muy asimétricas, como por ejemplo un ojo más abajo que el otro, o una oreja más grande que la otra y así. En esta parte podemos darle una forma más hundida para que el rostro no esté tan redondo, pero solo un poco. Listo, ahora que ya lo veamos terminado, borramos la capa de las líneas guías y ya no las vamos a usar. La última línea guía que necesitaríamos sería la del inicio del cabello, pero más adelante le dibujaré el cabello. Primero continuamos ahora con la cabeza de perfil. Hacemos el mismo círculo para esta cabeza también, con la regla circular. Y asimismo dividimos el círculo en 4 partes. Luego vamos a dibujar una especie de L o una forma triangular. Primero con una línea hacia abajo, un poco inclinada, y otra línea curvada hasta la mitad del círculo. Para el cuello dibujamos una línea curva hacia abajo en la mitad de esta parte del círculo, y la otra línea más o menos por aquí. Hago un poco más curviada la parte del mentón y ahora dibujas un triángulo para la nariz en esta zona donde el círculo se topa con el inicio de esta línea. Luego, bajo la línea de la mitad, hacemos la oreja dibujando una especie de C o como si dibujáramos la mitad de un corazón. Por último, hacemos las líneas guía para ubicar los ojos y la boca. Ya que tengamos lista la estructura, bajamos la opacidad de la capa y creamos una nueva para el boceto definitivo. Primero comienzo con esta parte cerca de la ceja, la cual tendrá una ligera curva hacia afuera. Luego contorneamos el círculo de la cabeza, y lo mismo para la parte de la nariz, con una línea curva hacia adentro, o bueno, depende de qué tipo de nariz vayas a dibujar. Y una línea curva para la parte de abajo, un poco más abajo de donde termina este triángulo. Y más o menos por aquí ubicamos el orificio de la nariz. Para los labios dibujamos 2 triángulos juntos y una línea recta hacia abajo seguida de una línea curva para el mentón. Y de paso también hacemos la parte de la mandíbula, terminando con una línea curva hacia arriba. Borro solo un poquito esta parte porque los trazos se notaban muy intensos
y bajando la opacidad del pincel, cierro los labios con una línea inclinada para el labio superior. Hago un punto alargado para la comisura y una línea recta pero sin cerrar para el labio inferior. Toma en cuenta una cosa para dibujar la parte de los labios y el mentón. Deben estar como en forma inclinada. Para eso puedes hacer una línea como guía. No de forma recta, sino inclinada. Ahora dibujamos la ceja en la dirección de este relieve, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Para saber hasta dónde dibujarla, puedes hacer una línea de guía de esta forma, un poco más hacia un lado de la mitad de la cabeza. Dibujamos una línea larga como en zigzag, siguiendo la forma y volumen del rostro. Por ejemplo, aquí la línea se hace más curva porque ahí es donde van los pómulos o las mejillas. Entonces, hasta aquí dibujaríamos la ceja. Para los ojos trata de no dibujarlos de la misma forma que lo harías en un rostro de frente, sino más bien como en forma triangular cerrando con una curva. De aquí saldrían las pestañas y una línea aquí para cerrar el iris, pero esta línea sería un poco más recta y no tan curvada como esta, porque recordemos que está visto de perfil. Y ya solo faltaría el párpado siguiendo la misma forma del ojo. Entonces, recuerda, nos guiamos de una especie de triángulo para un ojo de perfil. Repaso la línea de las pestañas y hacemos pequeñas líneas curvas para las demás pestañas también. Y solo faltaría el párpado. La oreja la vamos a dibujar un poco más arriba que la del boceto en rojo, porque recordemos que debe estar a la altura de la ceja. Hacemos el resto del cuello siguiendo las líneas de la estructura. Y con el lazo muevo un poco la oreja para que quede en dirección de la línea de la mandíbula. Pongo invisible la capa del boceto rojo cuando ya no lo vaya a necesitar. Bien, ahora corregimos o modificamos ciertas zonas con la opción de licuar si es necesario. Hice un poco más arriba los labios y la nariz y un poco más hacia afuera también. Hice también un poco más hacia un lado la mandíbula y la oreja, porque sentía que el espacio entre los ojos y la oreja era muy corto. También hice un poco más pequeño el ojo porque lo noté algo grande, con esta opción de encoger. También podemos hacer pequeñas modificaciones como por ejemplo hacer los labios más sonrientes. Ahora con el lazo decidí girar solo un poco la cabeza, para que esté mirando más hacia el horizonte. Y si es necesario usamos la herramienta de licuar para modificar algunas zonas. Aquí alcé un poquito la nariz porque estaba muy pegada al labio superior. Y también casi olvido de hacer esta línea del ala de la nariz. Modifiqué un poco la forma de la oreja porque sentía que estaba muy redondeada. Aproveché e hice lo mismo en la cabeza anterior. Y también dibujé el cuello que lo había olvidado, más o menos en la dirección de la mitad de los ojos. Dibujamos dos líneas hacia abajo. Y vamos a licuar un poco si nos salió algo inclinado el cuello. En la segunda cabeza esta línea la hice un poco más acá porque estaba muy alejada del mentón. Puedes agregarle una pequeña sombra si deseas. Vas variando el tamaño del pincel dependiendo de a qué tanta zona quieras alcanzar para modificarla. Listo, ahora muevo un poco hacia abajo las cabezas para agregarles algo de cabello. En una capa y con un color rojo, hacemos una línea guía para saber desde dónde iniciará el cabello. Y otra línea más o menos 2 centímetros más arriba de la línea de la cabeza para saber qué tanto será el grosor del cabello o del peinado.
Y bueno, ahora en una nueva capa, con un color oscuro empiezo por el flequillo, haciendo una línea curva al inicio y ligeramente curva al final. Voy a dibujarle un cabello bien cortito, para no alargar mucho el video. Y además porque este sería tema para otro video tutorial sobre cómo dibujar cabello en el celular. Porque en la PC ya tengo varios tutoriales de cabello. También usamos la herramienta licuar en el cabello para modificar su forma si deseamos. O la herramienta de lazo también puede ser. Luego que ya no necesitemos las líneas guía, las borramos, asimismo con esta línea en la cabeza. Luego que ya esté casi todo terminado, unimos todas las capas y licuamos ciertas zonas que queramos corregir o modificar. Puedes ponerle un pequeño delineado al ojo de perfil si deseas. Muevo un poquito más arribita este ojo y listo, ya están terminados estos dos ejemplos. Hasta aquí llega el video tutorial de hoy, chicos, espero les sirva y no olviden practicar constantemente para obtener buenos resultados. Dale like al video si te ha gustado, deja un comentario, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si no lo has hecho, activando la campanita para recibir todas las notificaciones de futuros videos. Yo me despido, nos vemos en el próximo video, les mando un beso muy grande y bye bye.